Hablar de arte, para hablar de Madrid, para hablar de todas esas cosas que durante este tiempo de la cuarentena nos mantiene un poquito más alejados. Hoy trataremos uno de los bellos desconocidos, es el Monasterio de la Purísima Concepción, conocido popularmente como Las Góngoras. En este caso lo relataré yo, Raúl García Domingo, soy profesor de arte, de historia, de conocer Madrid y de tantas cosas que os acompaño en estos casos. Este monasterio de la Purísima Concepción tiene sobre todo una parte en la que nos lleva a intentar querer localizarle en los lugares básicos donde podríamos tenerle. Para tener en este primer lugar lo encontraríamos muy próximo de lo que conocemos, muy acercado en esa calle de San Lucas, calle de San Gregorio y principalmente por donde se entra, en este convento mercedario que se entra por la calle de Luis de Góngora. Nombre, como veremos posteriormente, ciertamente engañoso. Si siguiéramos hacia aquí abajo por esta calle de San Gregorio, llegaríamos a la plaza de Chueca. El espacio que cubre es enorme y, entre otras cosas, también ahora cuenta con un magnífico colegio. Lo que tendríamos que tener en cuenta, además, es que el monasterio está en ese pleno centro de Madrid. Y si seguimos hacia abajo, solo 500 metros de la Gran Vía y del Paseo de Recoletos se encuentra muy próximo. Ya desde el siglo XVII, el Monasterio de la Purísima Concepción era más conocido por ese sobrenombre de las Góngoras y pertenece a esta Orden de la Merced, cuya fundación se debe al rey Felipe IV. Su origen. Deberíamos hablar que no siempre estuvo aquí. Sus orígenes se encuentran en el Beatario de Mercedarias Descalzas que en 1626 fundó Doña María de Mendoza, hija de los embajadores de Portugal, junto al hoy desaparecido Convento de Santa Bárbara. A todo esto tendríamos que tener en cuenta también que ha sido situada en la plaza de ese igual nombre y perteneciente a esos religiosos mercedarios. Este beatario, al estar situado en una hondonada, como se puede ver directamente, pues se inundaba con frecuencia, como así sucedió en el año de 1661, cuando una gran crecida de las aguas obligó a las religiosas a trasladarse hasta una casa alquilada, cuyo tamaño resultó insuficiente para las necesidades de la comunidad. El gran motivo y la celebración para la próxima inauguración estuvo gracias a Felipe IV por el nacimiento de su hijo Carlos II. Es ante las circunstancias que se dan en este caso de esa inundación cuando el rey Felipe IV accede a esa fundación del monasterio a recoger una petición que fue atendida por su majestad, el cual quería fundar un convento dedicado a Nuestra Señora de la Concepción, como acción de gracias al nacimiento de su hijo y heredero del trono, el futuro Carlos II. Esta fundación queda atestiguada en el libro de las capitulaciones que hizo su majestad, que Dios guarde el señor Felipe IV, 1663-1674. Fecha el 24 de noviembre de 1662 en Madrid y guardado en el archivo del monasterio. Mantienen pruebas directas. Su fundación de este bello lugar tiene una compleja historia. Tendríamos que irnos prácticamente a quien le da este nombre de las Góngoras, a ese mecenas. En este caso es entonces cuando aparece como patrono en representación de Felipe IV el caballero de la Orden de Alcántara don Juan Felipe Jiménez de Góngora, ministro del Consejo de Castilla, miembro de la Cámara del Rey y gobernador de la Real Hacienda y de la Contaduría Mayor y de sus tribunales, quien encarga el diseño del convento el arquitecto Fray Manuel San Bautista y Villarreal. ¿Quién era este hombre? Juan Felipe Jiménez de Góngora. Juan Jiménez de Góngora, como se ha dicho, fue hijo segundo de su casa. Nació en 1608. Caballero de Alcántara en 1653. Estudió leyes en la Universidad de Salamanca, de la que fue colegial del mayor del arzobispo y catedrático, alcanzando pronto grandes destinos burocráticos. En efecto, fue sucesivamente juez metropolitano de la provincia de Santiago, juez de la Audiencia de Sevilla, alcalde de Casa y Corte, presidente de la Casa de Contratación, consejero de Indias y de Castilla, finalizando su meteórica carrera como presidente del Consejo de Castilla.
Tales cargos le permitieron adquirir numerosos señoríos, con los que aumentar el prestigio de su casa. De esta forma compró la jurisdicción de villas cordobesas de Almodóvar del Río, que no tuvo efecto. La Rambla, vendida en 1667 por el marqués de Carpio, hijo del Valido, Espiel y Santa María de Trasierra, y del cortijo de las Torres de Albornoz, así como la madrileña de Chamartín de la Rosa. Su posición social, como era costumbre, quedó consagrada gracias a la concesión del marquesado de Almodóvar, hoy Almodóvar del Río. Un hombre sin duda de fortuna. Su encumbramiento y quizá sus manejos ascendísticos no del todo claros le permitieron acumular una enorme fortuna. De él se decía que a la altura de 1664 había conseguido poseer, entre sueldos, gajes y ayudas a costa de renta que rondaban los 25.000 o 30.000 ducados anuales. Una riqueza que le permitió, en época de crisis, mostrar públicamente su lealtad a la corona. Según informa Jerónimo de Barrenuevo en sus avisos, en 1657 levantó a su costa 2.000 caballos para la guerra de Portugal, lo que no debió de ser un gran esfuerzo, considerando que solo el nacimiento hecho la Navidad anterior a su domicilio le puso la increíble cifra de 20.000 ducados. El creciente poder de Juan de Góngora debió mucho a la protección que le dispensó el patrón cortesano de finales del reinado de Felipe IV, el valido Luis Méndez de Haro, marqués del Carpio, que aprovechó su condición de aristócrata cordobés para controlar discreta pero férreamente este municipio. Estas redes clientelares, de las que también jugaron un papel importante los numerosos, aunque lejanos parentescos con los regidores de Córdoba, la reflejó a la perfección en el perspicaz viajero Francesc Bertot. Las impresiones de Bertot, para este autor, decía así: Don Juan de Góngora era un pobre muchacho de Córdoba, pariente del poeta de ese nombre, que habiéndose apegado al servicio de don Luis, ha sido nombrado por el presidente del Consejo de Hacienda, que es como superintendente de las finanzas. Por eso todo el mundo lo llama hechura de don Luis, que es lo que en Francia decimos criatura, pero es en este país tan odiado como su señor amado. E insiste poco después afirmando que Haro se deja gobernar, según dicen, por un don Juan de Góngora, de Córdoba también, y pariente del poeta don Luis de Góngora, que de mayordomo suyo, que era, lo ha hecho presidente del Consejo de Hacienda, que es como superintendente en Francia, y ese hombre es muy odiado en España. Ay, no pasaba desapercibido. Sin embargo, el testamento de Juan de Góngora, ahí otorgado en 1667, decía lo siguiente: confieso yo al dicho marqués que debo todo lo que tengo y suplico que su excelencia, que las grandes honras y mercedes que con su mano he recibido, tome bajo su amparo a mi mujer y a mis hijos, y ni otros nos cedan del gusto de su excelencia, así en cuanto a tomar su estado, como en lo demás de su conveniencia, por lo mucho que yo y mis pasados habemos debido a los señores de la casa del Carpio, especialmente al dicho señor conde de Castrillo, debajo de cuya protección, amparo he vivido por el grande amor y reverencia con el que le he deseado vivir. En un matrimonio brutalmente endogámico había desposado en 1640 a su sobrina carnal, Luisa de Góngora, hija única de su hermano Luis y de su esposa Ana María de Cárcamo y Eraso. Con ella heredaría el vizcondado de la Puebla de los Infantes. No parece desdeñable la influencia de esta señora tuvo en la carrera de su marido, aunque la documentación casi siempre la ha dejado en un segundo plano. Tuvieron varios hijos, cuya muerte en la infancia acabó con su casa, pasando los mayorazgos a la línea principal de la estirpe, unida por lazos muy lejanos de parentesco, quienes se titularían en adelante como marqueses de Almodóvar. Este era en definitiva el personaje que era el auténtico mecenas de este convento de mercedarias. Como curiosidad, hay que reseñar que a este caballero, a quien las religiosas deben el sobrenombre de las Góngoras, el cual dio lugar al actual nombre de la calle, Luis de Góngora, al confundirlo algún regidor madrileño con el poeta y dramaturgo cordobés, don Luis de Góngora, pero no andaba demasiado lejos uno de otro, aunque no fueran los mismos.
Esta fundación queda firmada ya el 21 de enero de 1663. Se firma la fundación del convento. En julio de ese año se compra al marqués de Colares, don Jerónimo de Ataída, según otras fuentes el duque de Frías, unos terrenos situados junto a su propia residencia, en los que se levantará el cenobio, y son tasados por el arquitecto Fray Lorenzo de San Nicolás. Y finalmente, el 11 de septiembre, también de 1663, se inicia la construcción del monasterio bajo la dirección del maestro de obras Juan Barbero. A todo esto hubo una pequeña demora. Sin embargo, los trabajos no duraron demasiado, paralizándose el propio 4 de julio de 1664 por el cese en la Real Hacienda y posterior muerte de su patrono, don Juan de Góngora. Hay que esperar 4 años hasta que un nuevo patrono, en la persona de don Pedro Niño de Guzmán, conde de Villombrosa y Castronuevo y marqués de Quintana, retome el proyecto tras la nueva licencia concedida por Carlos II el 29 de junio de 1668. Aquí llegó la ocupación mercedaria. De esta nueva etapa constructiva en que las obras avanzaron con celeridad, se hizo cargo el arquitecto Manuel del Olmo. El mismo año de 1668, con la parte principal del convento ya acabada, las religiosas pudieron ocuparlo, trasladándose hasta él monjas procedentes de los conventos mercedarios de la Inmaculada Concepción y de la Encarnación de Nuestra Señora de Trápani, situados respectivamente en las localidades sevillanas de Lora del Río y de Osuna, y 19 beatas que profesaran entonces. Por fin, el 28 de agosto de 1690 es inaugurado el monasterio con unas fiestas organizadas en memoria de su fundador, Felipe IV, y que fueron costeadas por los reyes, la Real Cámara de Castilla, el Duque de Alba y la propia comunidad conventual. La vida en el monasterio. A partir de ese momento, la vida transcurrió entre los muros del monasterio sin grandes novedades, hasta llegar el siglo XX y el inicio de la Guerra Civil Española, cuando las religiosas ya finalmente fueron expulsadas y las instalaciones utilizadas como almacenes y comedores del ejército republicano. Una vez finalizado este conflicto, las monjas volvieron a ocupar su monasterio, se restauró con lentitud y se recuperaron las obras de arte que habían sido robadas. En el año 1959, la comunidad religiosa ingresó en la Federación de Monjas de la Merced y en 1968 abrió el Colegio La Merced, destinado a impartir entonces educación preescolar y educación general básica, y transformando en la actualidad, año 2016 hace tiempo, ahora 2019, tras las diversas leyes de educación en educación infantil y educación primaria, pudiendo sus alumnos continuar la educación secundaria en el otro convento mercedario existente en Madrid, el de don Juan de Alarcón. El monasterio está articulado alrededor de un claustro central de planta cuadrada que limita a través de su panda este con el lado del Evangelio, al oeste del templo, mientras en el lateral este la iglesia limita con la calle Luis de Góngora. En esta, como podemos leer en la página 121 del libro Iglesias y conventos del Antiguo Madrid del arquitecto don Rafael Guerra de la Vega, una orientación característica de algunos conventos femeninos que permite así un fácil acceso de las monjas hasta el coro, situada sobre los pies de la iglesia y que podemos ver repetida en el monasterio de las Carboneras. Existieron dos etapas constructivas. La iglesia del monasterio de las Mercedarias Descalzas, las Góngoras, construida en dos diferentes fases. Una primera a cargo del maestro de obras Juan Barbero, según el diseño de Fray Manuel de San Juan Bautista y patrocinada por don Juan de Góngora. Y otra segunda, patrocinada por el conde Villombrosa y Castronuevo, a cargo de Manuel del Olmo, quien, dada la poca disponibilidad económica, aprovechó ya lo construido hasta entonces, levantando el crucero, solo que había sido antiguo almacén y cocheras del marqués de Colares. Enriqueciendo el templo con la rica ornamentación, característica del barroco madrileño, y levantando una gran cúpula central de aspecto similar a la de la iglesia de las Comendadoras de Santiago, obra esta última realizada por su hermano José del Olmo, el cual también colaboraría en la fábrica de este templo.
Por supuesto, ha sufrido cambios en el tiempo. La imagen exterior del templo ha experimentado distintos cambios desde su construcción. Por un lado, la bella imagen del convento, que en perspectiva podía verse desde una antigua plaza, ha desaparecido junto a la dicha plaza en el siglo XIX. Y por otro lado, la actual fachada principal no es la original del siglo XVII, sino una nueva levantada durante una reparación del edificio llevada a cabo ya en el siglo XVIII, seguramente por Manuel de Bonilla en 1785. Esta nueva fachada, situada en la calle Luis de Góngora, y asentada toda ella sobre un basamento de granito, está construida en ladrillo y cubierta con un revoco imitando sillares de piedra. En ella destacan las dos puertas de acceso al templo, ambas adinteladas, con un granito. Una está ubicada a los pies de la iglesia y se caracteriza por los 3 escudos existentes en el dintel. Que son estos que están en esta zona. Los de los lados de la Orden de la Merced y en el centro el escudo de Carlos II, que nos recuerda su carácter de fundación real, a un lado y a otro. La otra puerta, un poquito más adelante, cegada en la actualidad, se abre al extremo del brazo de la epístola del crucero. En el extremo este del crucero es la cornisa que la recorre, la parte más destacada de la fachada, tanto por su altura como por sus formas. Sobre el basamento de granito se levantan entre sendas pilastras toscanas 2 cuerpos rectangulares rematados por un frontón triangular, con un vano cegado situado en el centro de su tímpano. Los 2 cuerpos están recorridos por 3 ejes verticales y 2 en el inferior, y solo permanece sin cegar la ventana central del cuerpo superior. En la hilera inferior se abre en el vano central las antes mencionadas puerta cegada en toda esta zona, con el escudo de la Orden de la Merced pintado en su centro. La cúpula. El elemento más relevante del exterior, aunque es necesario contemplarlo a cierta distancia, es la cúpula encamonada, levantada sobre el crucero de la iglesia. De planta cuadrada y apoyada sobre pilastras toscanas, cuenta con una cubierta realizada con lascas de pizarra, sobre la que se apoya la mansarda en cada uno de sus laterales, y está rematada por la linterna de planta ochavada. Al interior de este bellísimo templo está dotado de una ornamentación que en el siglo XVIII que constituye un adelanto del barroco madrileño. Desde los pies de la iglesia, a los que accedemos atravesando el zaguán del convento, podemos observar, apreciando notablemente su gran luminosidad natural, la planta de cruz latina, con un crucero de brazos cortos y una única nave. Los pies y la cabecera están finalizados en plano, y sobre el crucero se levanta la apoyada sobre pochinas la espectacular cúpula con linterna que mencionábamos antes. El coro alto, protegido con una ventana enrejada, se encuentra sobre los pies del templo, mientras que el bajo se sitúa en el presbiterio tras una ventana igualmente enrejada, abierta en el lateral del Evangelio. Podríamos encontrar ciertos detalles clásicos. Al frente se extiende la única nave que cuenta el edificio, cubierta con una bóveda de medio cañón, con lunetos, y formado por 3 tramos diferenciados por pilastras cajeadas de los capiteles característicos del orden del Hermano Bautista, de hojas de acanto, con ovas y dardos sobre ellas. Por encima de los capiteles se extiende una notable cornisa, recorriendo todo el edificio, y la que destaca el friso sustentado por modillones pareados y decorados con motivos vegetales. En cada tramo, y con excepción del primero de la epístola, en el que se abre una de las puertas de acceso a la iglesia, encontramos un altar capilla. Si nos llegábamos a la zona del crucero, en el crucero hay 4 grandes machones, dotando a cada uno de ellos con un retablo que sustentan los 4 arcos fajones, entre ellos los que se sitúan en el mismo número de pechinas que sostienen la cúpula. Estas fueron decoradas en 1688 con las imágenes de los evangelistas y con el escudo de Carlos II por Andrés Fernández Merodio, encargado de las pinturas de San Mateo y San Marcos, y Baltasar de Castejón, que hizo la de San Lucas y posiblemente también esta de San Juan. Estas pechinas que estábamos comentando se encuentran representados los 4 evangelistas con sus símbolos, que son San Marcos con el león portando el Cordero de Dios, San Lucas con los útiles de pintor y un cuadro de la Virgen, San Juan con el águila y la inscripción in principio et verbum era apud Deus, y San Mateo con una gloria de ángeles y la inscripción Libro Generationes Jesucristi.
todo de 1688. La cúpula en el conjunto de todo ellas se inicia con una cornisa de idénticas formas a la del resto del templo, sobre la cual se levanta un tambor circular, decorado con florones y rocalla, que sustenta la cúpula de media naranja dividida en 8 gajos y que finaliza con una linterna octogonal con igual número de vanos rectangulares. Los brazos del crucero se cubren con una bóveda de medio cañón y ambos hastiales cuentan con vanos rectangulares rematados con arcos escarzanos, encontrándose cegado el del lado del Evangelio oeste. Sobre el presbiterio estaríamos que está cubierto también de una bóveda de medio cañón que tiene, al igual que la nave, lunetos y está decorada, los lunetos son estos aberturas triangulares, y que está decorada en su centro por la pintura Alegoría del Sagrado Corazón de Jesús, obra realizada junto a la de sus lunetos en 1911 por Antonio Garrido. Si nos vamos hacia el final, nos encontraríamos la primera de las capillas, el Cristo de la Buena Muerte. Situados en los pies de la nave, comenzamos nuestro recorrido por el lado del Evangelio, donde haremos nuestra primera parada en la escultura del Santo Cristo de la Buena Muerte, colocado en lo que hoy es la puerta cegada. En su día comunicaba el templo con el claustro del Bajo Monasterio. Bajo un dosel encarnado, mismo color que el fondo entelado, enmarca un arco de medio punto y rodea por una verja de forja negra y dorada. Veremos alzarse sobre 3 escalones esta magnífica talla del siglo XVII de Cristo crucificado, salida de escuela sevillana. Según apunta Pedro García Gutiérrez y Agustín Martínez Carbajo en su libro Iglesias Conventuales de Madrid, la técnica utilizada en su relación fue la americana de hojas de parra prensadas, con el fin, dicen, de aligerar el peso de la imagen de cara a las procesiones que con ella llevan a cabo las religiosas. Los detalles, como las costillas de Cristo marcadas sobre la piel o el rostro desencajado de dolor y cubierto de gotas de sangre, dotan de una fuerte expresividad a esta escultura. Nuestra Señora de la Soledad. A continuación tenemos ese retablo de Nuestra Señora de la Soledad. Nuestra Señora de la Soledad de la Victoria, por la Victoria de Lepanto, realizada en el siglo XVIII en madera dorada y flanqueada por columnas de fuste estriado con la ornamentación vegetal y capiteles de orden compuesto. Está presidido en su centro por un lienzo del siglo XVII, en el cual se ha representado a la Virgen titular del retablo, estando este rodeado por un total de 13 espejos circulares. La imagen es una copia en menor formato del busto de esta Virgen que hizo Gaspar Becerra para el hoy desaparecido Convento de Mínimos de la Victoria de Madrid. A su derecha se alza el retablo de Pedro Mártir de Verona, Catalina de Siena, a ambas hay santos dominicos, en una pintura realizada en el siglo XVII por un pintor granadino, Pedro Anastasio Bocanegra. En el cuadro podemos ver a los dos santos elevarse sobre sendas nubes que sustentan varios ángeles a la par, que son coronados con flores, también por esas figuras, mientras que en la parte inferior del lienzo se pueden contemplar diferentes escenas relacionadas con la vida de estos dos personajes. En cuanto al retablo de esta madera dorada y policromada, y factura muy sencilla, a ambos lados se halla flanqueado por 2 hornacinas que acogen las tallas de San Cayetano a la izquierda y Nuestra Señora de Fátima a la derecha. Ya en la zona del crucero, donde veremos el primero de los retablos que adornan los 4 machones de esta parte de la iglesia, se trata del retablo de San José, del siglo XVIII, en cuyo centro, en una hornacina con un arco de medio punto, se puede ver la figura del santo sosteniendo al niño en sus brazos, obra del escultor Luis Salvador Carmona. El retablo de madera dorada, como el resto, cuenta en su ático con una alegoría del Espíritu Santo representado con la figura de una paloma. Por su parte, en la predela, la puerta muestra una pintura con una alegoría del corazón místico de San José, en la que el corazón está rodeado de espinas, las cuales representan el dolor padecido por el santo y rematado con unas flores de azucena, símbolo de la pureza de las que salen las llamas de fuego representando su amor. En la parte inferior de la pintura se ven instrumentos de carpintería, profesión a la que se dedicaba San José.
Ya en el crucero nos detendremos en el brazo del lado del Evangelio, donde podremos ver varios elementos. En primer lugar, nada más alzar la vista y sobre la puerta que da acceso al relicario del convento, hallaremos un falso tapiz pintado en el que se ha representado la escena de la fundación de la Orden de la Merced, en la cual la Virgen de la Merced entrega el hábito de la Orden a San Pedro Nolasco en la Catedral de Barcelona en 1218. Se trata de una obra de Justo Garrido realizada hacia el año 1913. A su izquierda, por encima del confesionario, hay una curiosa ventana enrejada, en la que en realidad no es tal, pues se trata de un trampantojo, en el que se ha simulado una ventana de iguales características a las demás del templo. A su derecha se encuentra ya el retablo de San Nicolás de Bari, flanqueado por columnas estriadas. El lienzo, obra que según algunos autores podría atribuirse a Pedro Atanasio Bocanegra, representa la escena del santo salvando a los niños que había troceado un carnicero para vender la carne. Una truculenta historia junto con otras que también suelen acompañar siempre a San Nicolás de Bari. A los pies del sagrario se cierra con la puerta que hay grabada una custodia. Junto al retablo hay una repisa en la que se sostiene una escultura de Santa Viviana, realizada ya en el siglo XX. Seguidamente, y antes de pasar al altar mayor, veremos en el machón de la izquierda el retablo de Nuestra Señora de la Merced, del siglo XVIII. En el centro, una hornacina, la imagen escultórica de dicha Virgen con el niño en su brazo izquierdo y un escapulario en la mano derecha. Esta talla, según apuntan algunas fuentes, está relacionada con la obra de Juan Pascual de Mena. En el banco, la pequeña puerta del sagrario nos muestra una imagen del Cordero Místico, mientras que en el ático se ve el escudo de la Orden de la Merced. Remata el conjunto el escudo real flanqueado por dos ángeles. A ambos lados hay esculturas también del siglo XVIII, San Ramón Nonato a la izquierda y San Pedro Pascual a la derecha. El retablo mayor, ahí es al que llegamos en esta capilla, donde podremos contemplar la obra de Diego Martínez de Arce de finales del siglo XVIII con influencias italianas y realizado en madera policromada imitando mármoles y jaspes. Cuenta con un banco al que vemos paisajes en relieve y emblemas marianos, cuerpo central dividido en 3 calles y ático, y sustenta por columnas compuestas que asientan sobre ménsulas y que sostienen un frontón curvo partido que da paso al ático. A ambos lados hay 2 ángeles cenantes que sujetan sendos escudos reales, mientras que 2 tallas, posiblemente de Juan Pascual de Mena, realizadas entre 1760 y 1775, se alzan sobre ménsulas. Una es Santa María Cervelló, cofundadora de la Orden de la Merced, y la otra, la Beata Mariana de Jesús, una de las santas patronas de Madrid y también mercedaria. El retablo de mayor además queda presidido por la escultura de la Inmaculada Concepción, que acoge una hornacina cerrada por arco de medio punto. El siglo XVIII procede también la primitiva fundación conventual, si bien se desconoce su autor. En la parte trasera de la hornacina, justo por detrás de la Inmaculada, hay espejos que antiguamente, cuando los retablos se iluminaban con velas, servían para aumentar el efecto luminoso de estas, a la par que los contrastes de claros y oscuros, y una sensación de movilidad. Sobre ellas se eleva el imponente grupo escultórico del Padre Eterno, sostenido por ángeles, obra que puede atribuirse también a Juan Pascual de Mena. De él son también los ángeles que hay sentados sobre el frontón en blanco y la actitud orante, estando fechados aproximadamente entre 1760 y 1775. Tras ellos se muestran 2 pilastras cajeadas, quedando todo el retablo coronado por un gran resplandor, con la paloma representando al Espíritu Santo, en el centro además de querubines entre las nubes. En el lado del Evangelio de la Capilla Mayor se abre, como ya se citó anteriormente, el coro bajo de la iglesia. En él
hay reunida una notable colección de obras de arte, destacando el retablo barroco que preside la estancia elaborada en el siglo XVIII y formado por un único cuerpo que divide en 3 calles. En el centro figura una talla del siglo XIX de la Virgen de la Merced, mientras que a los lados están las esculturas de San José y la Inmaculada, las 2 de la escuela de Luis Salvador Carmona. A su derecha, en el machón, hallaremos el retablo de San Pedro Nolasco, fundador de la Orden Mercedaria. De estilo barroco, fue realizado como los anteriores, en el siglo XVIII. Su estructura es de madera dorada, profusamente ornamentada. En el centro, una hornacina acoge la escultura del santo, mientras que la predela se encuentra en el sagrario y cuya puerta nos muestra una pintura también del XVIII, en la que se ha representado el encuentro de Cristo con la samaritana. El ático contiene el escudo mercedario, mientras que el conjunto lo rematan 2 ángeles que sostienen el escudo real. Asimismo, en la pilastra izquierda del retablo se venera una talla barroca de San Serapio, mártir de la Orden de la Merced. A la derecha celebra un púlpito de metal y madera dorada. La última redención de cautivos. A continuación, podemos pasar al brazo del crucero del lado de la epístola, donde podemos contemplar varios elementos de gran interés. En primer lugar, como ya ocurría en el brazo opuesto de su pared, cuelga un falso tapiz pintado en el que aparece representada la escena de la última redención de cautivos cristianos por parte de San Pedro Nolasco. Como la anterior, es una obra del granadino Justo Garrido y está datada de 1913. En el muro de su izquierda hay un cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuya imagen está enmarcada en madera dorada. Sobre él se abre una ventana enrejada y cerrada por celosía, todo ello también dorado, falso tapiz que vemos en un cristal sostenido por columnas salomónicas y rematada por el escudo de la Orden Mercedaria, que se protege la bella escultura de un Cristo yacente, obra de Talleres Valencianos realizado a finales del siglo XIX y cuyo rostro nos transmite un gran realismo y una completa serenidad. Este muro de la derecha, sobre el sencillo altar, se alza la escultura de vestir también de comienzos del siglo XX de Jesús Nazareno cautivo, representado como es habitual con las manos cruzadas y atadas con un cordón cordado y de espinas y un largo cabello suelto, mientras que del pecho pende un escudo de la Orden de la Merced. Cabe mencionar aquí que esta imagen, junto con el Cristo yacente ya visto y de otra de Nuestra Señora de la Soledad del siglo XIX, eran los titulares de la cofradía, ya desaparecida, que procesionaba por este barrio de Madrid cada Jueves Santo. Asimismo, el cautivo cerraba la procesión del silencio del Viernes Santo, cuyo punto de partida era la Puerta del Sol. El cuarto y último machón cuenta con el retablo de Nuestra Señora de las 3 Ave Marías y sustituye a uno anterior actualmente perdido. Bajo un arco de medio punto y entre pilastras, todo ello de madera dorada y con gran decoración, se encuentran 3 esculturas que representan los 3 privilegios de la Sacratísima Trinidad que concedió a la Virgen y que se agradecen como marca la tradición de devoción mariana, rezando cada día 3 Ave Marías seguidos, y que son el poder que le dio el Padre, que es la sabiduría, el que le otorgó el Hijo, el poder que le otorgó el Padre, la sabiduría que le otorgó el Hijo y la misericordia que le concedió el Espíritu Santo. En el sagrario, la puerta que lo cierra se adorna con una pintura del Cordero Místico. Vamos ya casi llegando al final de todo nuestro recorrido y visita a esta iglesia de las Góngoras, pero antes veremos el retablo de Nuestra Señora de Montserrat, compuesto por un lienzo del siglo XVII y atribuido a Fray Juan Ricci, con un sencillo enmarcado de madera dorada y policromada. A diferencia de los demás retablos, este carece de sagrario en su parte baja. El retablo de San Antonio. Por último, finalmente terminaremos con este retablo de San Antonio, obra del siglo XVIII, sustentado por columnas compuestas y formado por un único cuerpo masático. En el centro se halla la escultura de su titular, San Antonio, con el niño, atribuida a Luis Salvador Carmona,
y del siglo XVIII también. La imagen se alza sobre una nube flanqueada por 2 ángeles y de la cual salen 4 cabezas de querubines. En el ático, con ángel a cada lado, con un resplandor con la paloma del Espíritu Santo en el medio y con 4 cabezas de ángeles, arriba y abajo, a izquierda y derecha. Remata el conjunto el escudo mercedario sobre el cual se asoma de nuevo una cabeza de querubín, mientras que la puerta que cierra el sagrario tiene un relieve del Cordero místico, estando todo él dorado. Y hasta aquí ha llegado la visita a este convento, a esta bella desconocida de la Purísima Concepción Mercedaria, más conocida como Las Góngoras. Un saludo y os espero pronto. Hasta la próxima semana.